Allí no, Antonio, ahí nos referimos cómo operar el equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, el equipo, en términos generales, es un equipo que tiene un selector, por ejemplo, un selector donde tú seleccionas la tensión, donde tú vas a hacer la prueba. O sea, normalmente estos equipos vienen para 5 kilovoltios, perdón. Kilovoltios. Y otros que vienen hasta 10 kilovoltios. Pero la mayoría vienen hasta 5, ¿no? Hasta 5, sí. Sí. Entonces tú le colocas allí la tensión de que vas a aplicar de acuerdo al equipo. O sea, un equipo, por ejemplo, un motor de 480 voltios, lo colocas en 500 voltios, en corriente directa, que es un prueba de corriente directa. Si es un equipo de media tensión de 4160, lo colocas en 5000. O sea, que es una prueba similar. Hay equipos que son de 230, equipos de motores de 230. Lo puedes colocar en 2.5, creo que tiene los selectores, que creo que tiene 500, 1000, 2500 y 5000. Creo que más o menos son los selectores que, sí, por lo menos en el caso de la tensión, ¿no? Lo otro sería el modo de conexión, pues cómo se conecta. Vas a medir por ejemplo, un conductor. Claro que ahí te aparecen los otros ítems como ahí en términos generales, ¿no? La primera parte. Dice diagrama de conexión y explicación cómo se realiza la medición de aislamiento de un motor eléctrico trifásico de 480 voltios AC. Oh, diagrama. En el diagrama, ¿qué quiere? O sea, el diagrama ¿qué hacemos? ¿Lo dibujamos nosotros? Es que esa es la parte que no... No, el diagrama lo pueden dibujar ustedes de forma manual o pueden conseguir un dibujo allí en la web, un dibujo, claro, donde se aprecie la medición, como lo que vimos en la presentación de cuando vimos esa parte. Ahí se coloca el equipo y se ve cómo se conecta el equipo. Normalmente se conecta entre una de los rebanados y tierra. En este caso, normalmente colocamos un motor. Si nosotros vamos a la parte industrial, nosotros colocamos el punto de tierra en la carcasa del motor. En la carcasa del motor. Claro, claro. Y en muchas partes el motor tiene un punto donde uno le conecta al conductor, el conductor de aterramiento. Y ahí puedes colocar uno de los conductores del equipo. Ya, ok. Simplemente uno puede buscar una foto y ahí hacerlo. Sí, claro. Y así con el resto, ¿no? Porque creo que aparecen... Sí, dice diagrama de conexión y explicación cómo se realiza el aislamiento de un motor eléctrico, diagrama de conexión explicando cómo se realiza la medición de aislamiento de un transformador de potencia. Tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. Correcto. Entonces, ese sería más o menos son similares, pero cada uno tiene su particularidad. Perfecto, perfecto. Sí, es que tenía una duda, exacto, no sabía cómo plantearlo, porque tenía listo la teoría y tenía listo el ejercicio, pero no sabía cómo plantear esa parte. Sí, en realidad la parte es, más que todo, abarca lo que es la medición de aislamiento y cómo se realiza. Y básicamente es teórica. Sí. A ver, es teórica, pero en realidad tener una idea clara de cómo utilizar el equipo en la industria. Bueno, que es muy en la parte eléctrica. Es más teórica entonces, es más teórica la cuestión. Es más teórica porque nosotros no pedimos allí ningunos valores, ningunos números, nada de eso. Simplemente números que colocamos allí los niveles de tensión. O sea, en este caso que el motor y que ahí por lo menos puede decir, bueno, colocamos el selector en 500 voltios y tal como lo explicamos en la parte A. Claro. Que en la parte A, bueno, es un modo de operación muy genérico. Claro, ya. Claro, en la parte A es como un poco más amplio. La operación del equipo un poco más amplio. Después se especifica. Como tú dices, para qué sirve el equipo sirve para medir esto, se puede utilizar en estos tipos de medición, entre otras cosas. Listo, profe. Bueno, gracias.
Entonces por allí tenemos a Álvaro y a Wilfredo. A ver qué dicen. Si tienen alguna una duda, alguna aclaratoria, tal como Antonio estuvo interviniendo ahorita. Bueno, profesor, por mi parte no, todo bien. Ok, excelente. Y Álvaro. Dígame, profesor. Supongo que ya ustedes entregaron las actividades del 10%. Ya, supongo. Yo entregué la del 10 y entregué la del 20. Ah, ok, excelente. Y Wilfredo, Sí. no sé, ya entregó las dos o... Yo entregué la de la unidad 3. ok. No he entregado la de la unidad 4. Sí, está como antes. Creo que ya entregó la 3, pero falta por Sí, entregar la 4. Yo entregué la 3 y bueno, la 4 me voy a poner mañana a terminarla. No me falta nada más la parte 3. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Nosotros en la actividad anterior vimos que corresponde a la unidad 5. Vimos medición de inductancia y después vimos medición de capacitancia. Ahora vamos a ver lo que es la medición de potencia. ¿Okay? Medición de potencia. Para tal efecto, vamos a mostrar la presentación que tenemos por acá para que nos ayude a comprender de qué se trata la medición de potencia. Ya este es un tema que ya ustedes han manejado en otras asignaturas, básicamente en circuitos eléctricos, ¿no? Pero aquí vamos a dedicarnos a dar un repaso de cómo se mide la potencia y qué equipos se utilizan para hacerlo. Bueno, ahí tenemos la presentación. Tenemos medición de potencia. Por aquí tenemos dos casos, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos el caso de corriente directa, y el caso de corriente alterna, como aparece ahí. Pero en el caso particular de corriente directa, simplemente nosotros multiplicamos el voltaje por la corriente. Aquí no hay ángulo de desfasaje, no es nada, la carga es puramente resistiva. Entonces, podemos calcular la potencia con estas tres fórmulas que tenemos acá. Y nosotros tenemos la resistencia, tenemos el voltaje, la resistencia, o tenemos el voltaje de la corriente. Y rápidamente podemos calcular el valor de la potencia. Pero en el caso de corriente alterna, la situación varía, ¿no? Varía porque tenemos dos ondas que varían con el tiempo, una onda de voltaje y una onda de corriente. Y los dos, en el caso como que ven ustedes en la gráfica, fíjense que las ondas no están en fase. Tienen un ángulo de pasaje. En este caso 30 grados, más o menos 30 grados se ven acá de fase, ¿no? Entre la onda de corriente y la onda de voltaje. Entonces acá podemos ver el resultado de la multiplicación de estas dos ondas, voltaje por corriente, pero en forma matemática. Para calcular la potencia, aquí tenemos las fórmulas que tenemos para eso. Y tenemos tres tipos de potencia, ¿no? Que se van a generar una potencia activa, que es la que tienen por acá, que es el voltaje RMS por IRMS, por el coseno del ángulo. Sería el ángulo que forma el voltaje y la corriente. En este caso sería 30 grados. Y tenemos otro tipo de potencia, que es la potencia reactiva, que sería el voltaje RMS por IRMS por el seno del ángulo.
Y hay otro tipo de potencia que es la potencia aparente, que es el cuadrado de cada una de estas potencias, la reactiva y la reactiva. Por supuesto, también la podemos hallar multiplicando los otros dos parámetros, voltaje y corriente. También podemos hallar el factor de potencia, si nosotros tenemos el valor de P, el valor de S. Esto es simplemente viene asociado a que es un triángulo de potencia. Un triángulo de potencia, donde tienen los catetos, P y Q, y la hipotenusa sería la potencia aparente S. Bueno, aquí tenemos un ejercicio para ver más o menos cómo trabajar con esta fórmula. Fíjense que el ejercicio dice que aquí tenemos el voltaje y corriente, se aplican, son ondas senoidales cuyas amplitudes son de 100 y 5, tal como vimos en la lámina anterior, pero tiene un ángulo entre ellas de 30 grados. Este es más o menos el mismo ángulo. Y nos piden calcular la potencia activa, la reactiva y la potencia aparente, que son estas fórmulas que estamos viendo acá, P, Q y S. Por supuesto, como estos son valores pico, amplitudes, nosotros tenemos que llevar estos valores de amplitud a valor RMS. Para tal efecto, nosotros agarramos el valor pico y lo dividimos entre raíz de 2 y nos da el valor RMS de voltaje y el valor RMS de corriente. Ya con estos valores ya calculados, nos vamos a esta expresión. Bueno, calculamos una vez el coseno de 30 grados y el seno de 30, y aquí tenemos los valores. Los colocamos acá. Simplemente una simple multiplicación. Calculamos P, calculamos Q y calculamos S. Lo podemos hacer por acá, tal como parece aquí al principio, o lo podemos hacer por esta expresión. Igual nos da el mismo resultado. Bueno, aquí tenemos el batímetro. Esto es el instrumento que se utiliza para medir potencia. También los hay de manera analógica, como lo ven aquí, como lo hay de manera digital. Es estamos en el mundo actual. Entonces, claro, el batímetro no es más que un dispositivo que tiene dos bobinas, una bobina de corriente y una bobina de voltaje. Entonces, hace una multiplicación internamente y nos va a dar el valor de potencia. Básicamente, ese es la filosofía del batímetro. Y aquí lo podemos ver en la lámina siguiente. Aquí tenemos cómo se conecta el batímetro. Tenemos una bobina de corriente que la conectamos en serie con la carga, que queremos medir la potencia. Y la bobina de obtención lo ponemos en paralelo. Aquí tenemos la misma medición. Se ve más o menos la bobina, ¿no? La bobina de corriente y la bobina de voltaje. Y aquí se ve la representación de la aguja, que se mueve cuando se realiza la medición. Nosotros tenemos también medición de potencia en circuitos monofásicos y también en circuitos trifásicos. Aquí tenemos las cargas trifásicas, una carga en estrella y una carga en delta. También podemos ver las fuentes trifásicas. Tenemos una fuente donde tiene una tensión de entrada, un transformador, y una tensión de salida. En este caso de 208, 120 voltios. Y aquí tenemos una carga, básicamente un motor trifásico. Este es un motor que tiene más o menos una configuración similar a esta. Entonces, nosotros queremos medir potencia en sistemas trifásicos. Tenemos el batímetro, como si tuviera un sistema monofásico. En este caso estaríamos midiendo la potencia de este elemento, ZAC. Porque estamos midiendo su corriente y su tensión al elemento. Aquí. Una manera de medir la potencia total de este
sistema es medirlo en una fase, en este caso. Acá. Normalmente esos tres elementos tienen el mismo valor. Al multiplicar esta potencia por 3 nos estaría dando la potencia del sistema trifásico. Ahora, también hay otros métodos para medir la potencia total del circuito, potencia total del circuito, por el método de los 2 batímetros. Ya, fíjense que aquí tenemos una carga trifásica y la potencia total está dada por la suma de estos dos batímetros, la potencia 1 y la potencia número 2. Pero piénsela cómo se conecta el batímetro, 2 batímetros para que nos dé la potencia y no conectar 3. Pues también pueden conectar 3 batímetros y con la corriente en cada fase, tu voltaje, usted lo suma y le va a dar el valor como si tuvieran potencia individual, pues, por fase. Pero en este caso, fíjense bien que aquí coloca censa la corriente de la fase A, batímetro 1, y la tensión entre la fase A y la fase B. Y el otro batímetro censa la corriente de la fase C y la bobina de voltaje está colocada entre la fase C y la fase B. Entonces, esta configuración nos va a dar a nosotros la potencia total del sistema. Bueno, esa sería una situación para verla. Bueno, esto más o menos parte de lo que es la medición de potencia. De potencia. Es más fácil realizar la medición de la potencia, entonces, realizando la suma de la potencia 1 y la potencia 2, por el método de batímetro dividido. Claro, porque bueno, en este caso estamos utilizando 2 batímetros. ¿Okay? Y piense que la configuración es un método muy utilizado, pero la configuración es muy sencilla. Y bueno, tú tienes, no importa cómo esté la carga, si está en delta, está en estrella, usted puede colocar, tú puedes medir la potencia total de la carga completa, la que consume. Ya. Bueno, muy bien. El resto, bueno, que se nos perdió. Álvaro creo que se desconectó, pero Sí, se desconectó. para hacerle fe un poco la señal. Sí, seguramente. Yo ahorita me voy a poner a ver si termino la parte de los ejercicios, la parte 3 de la teoría de Silica responder. Y lo voy a cargar hoy mismo. A ver si ahorita mismo lo cargo y lo dejo ya en el sistema ya. Para ir saliendo de eso. Bueno, excelente. Ahí tenemos a Álvaro nuevamente. Bueno, no sé, Álvaro, Wilfredo, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Hasta el momento no he hecho la actividad 4. Cualquier cosa, yo tengo su número de teléfono, ahí le envío también si tengo alguna duda. Excelente. Álvaro, necesito ya lo tenemos allí. Bueno, parece que tengo un problema ahí con Álvaro. Está allí, pero parece que no está. Bueno, entonces vamos a dar por finalizar la actividad del día de hoy. Bueno, cualquier duda, tenemos allí las comunicaciones, tenemos el... Sí, muchas gracias, profe. Entonces, Esté bien. que pasen una feliz tarde. Igualmente, profe, feliz tarde, cuídese. Bueno, hasta luego, pues. Chao. Lo que pasa es que tengo problemas con la conexión, disculpe. Sí, no hay problema, Álvaro, tranquilo. Buenas tardes. Chao, profesor. Muchas gracias por la clase. Feliz tarde, profe. Feliz tarde.